conteste las Adelante con los últimas espectadores, luego la palabras de su responsabilidad. ¿Cómo estamos de preguntas? Supongo que muchas. Vamos a intentar alargar 5 minutos el programa, pero realmente son ya mínimo los minutos de que disponemos. Adelante, a ver si las respuestas son más concisas del coloquio, que realmente era muy interesante. Buenas noches, vamos rápidamente con ellas. Entonces, señor Serrano Suñer, ¿José Antonio era republicano o monárquico? La pregunta era para el señor Serrano Suñer si José Antonio era republicano o monárquico. Adelante. Pues voy a contestar con la sinceridad con que a mí me gusta producirme siempre, resulte simpático o antipático, acertado o equivocado. Yo conocí a José Antonio monárquico y yo conocí a José Antonio no monárquico. José Antonio deja de ser monárquico. José Antonio, que es movido por el destino a la política, como aquí han indicado todos, a consecuencia de los ataques a su padre cuando cesa en el gobierno, esto le saca a él de su ambiente, que era el derecho, que era la profesión. Era uno de los hombres más entusiasmados por su profesión que yo he conocido. Bien, entonces viene esa actitud contra el general Primo de Rivera. Incluso en el decreto de honores, esto le irritaba, le sublevaba a José Antonio, se dice literalmente, para justificar la concesión de honores en el entierro, durante cuyo mandato acaeció la pacificación de Marruecos. Decía José Antonio, como se hubiera caído del cielo, acaeció. Y entonces a José Antonio le entró un violento sentimiento antimonárquico y concretamente contra el rey, porque son cosas desagradables, como antes Raimundo no quería decir la palabra de Prieto antes de acusarle de aquella responsabilidad. Un día voy a verle y le pregunto, ¿y el rey? Y él, irritadísimo, me dijo, no, yo no me trato más que con personas tal. Llegó un momento y luego declaró él que la monarquía era una institución gloriosamente fenecida. De manera que José Antonio no fue monárquico al principio, pero dejó de serlo. En toda su actuación política ya como jefe, eso, él no es monárquico. Por favor, les pido concisión en las respuestas porque si no, no va a haber tiempo ni siquiera a hacer preguntas. Adelante con los espectadores. Lola. Señor Prat, desde su detención en marzo del 36, ¿cuántas veces fue procesado José Antonio y por qué causas? 4 veces. No, es que le preguntan al señor Prat. Es un espectador, no es la clave. Adelante, Prat. Es que no sabe. Prat no sabe. Es que yo no le puedo contestar porque no lo recuerdo. Pues si se lo pasa a Fernández Cuesta 4 veces. Bueno, fue procesado por la asociación ilegal Falange Española. Fue procesado por tenencia ilícita de armas. Fue procesado por propaganda ilícita y por el acto que celebró, bueno, aparte del proceso ya final, cuando la sentencia que se dictó por la tenencia ilícita de armas, indignado ante la injusticia que se había celebrado, tuvo el famoso y conocido incidente de haberse atacado y criticado al tribunal y que el secretario del tribunal le tiró un tintero. De modo que son 4 y la quinta, la del proceso de Alicante. Yo sí quiero añadir que estando nosotros en el Parlamento, que nos retiramos después, Prieto se opuso a que se concediera suplicatorio para procesar a José Antonio. Y a Lozano. Más preguntas, por favor. Doña Pilar Primo de Rivera, ¿de qué forma influyó en la ideología de José Antonio su padre, el general Primo de Rivera? Bueno, pues realmente yo creo que en la ideología de José Antonio no influyó mucho, porque José Antonio quizás ante la reacción que tuvo que tomar después de la caída de mi padre, todo esto que también ha dicho el señor Serrano Suñer, que empezaron a atacarlo y todo aquel, pues pensó, no por lo de mi padre, pero pensó pues que habría que hacer algo para sacar a España de la amalgama en que iba cayendo, pero en realidad la doctrina de mi padre no, en la de José Antonio no influyó nada. En el amor a la patria sí, Mi padre era un patriota tremendo con amor natural y la convivencia con amor natural con mi padre, José Antonio, influyó muchísimo en cuanto al amor a la patria, al mantenimiento de la unidad de España por encima de todas las cosas. En ese sentido, sí. Más preguntas, por favor. Señor Fernández Cuesta, ¿escribió José Antonio a Maura para decirle
o nos unimos o España caerá en manos del comunismo o de un capitalismo feroz. No he entendido bien la pregunta. Escribió José Antonio Maura. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Lola? Sí, José Antonio... No, José Antonio en la cárcel sostuvo una correspondencia con Miguel Maura, hijo de don Antonio Maura, como todos sabemos, y porque entonces Miguel Maura patrocinaba, y en eso en El Sol se publicaron varias editoriales, en ese sentido, la existencia de una que llamaba dictadura nacional republicana. José Antonio consideraba que lo de nacional y lo de dictadura y republicana que era una antinomia, de modo que él estaba en relaciones con Miguel Maura respecto a ese particular. Más preguntas, por favor. Señor Gibson, ¿cómo se explica el interés de aplicar el calificativo de fascista a la Falange cuando José Antonio, en su último pronunciamiento sobre los grupos fascistas que se iban a reunir en Montreux, hizo una nota en la prensa en la que desmentía su asistencia explicando lo que le unía a esos grupos y lo que le separaba de ellos? Bueno, yo supongo que la cuestión se refiere al segundo Congreso Internacional de los fascistas, pero según el texto que yo tengo que se publicó en Fuerza Nueva en el año 76, José Antonio estuvo en Montreux y explicó en Montreux que por el momento la Falange no se podía unir a una asociación internacional porque la gente en España no estaba mentalizada, pero que él preveía que pronto sería posible que hubiera alguna asociación de Falange con otros grupos fascistas. Este documento se publicó hace un par de años en Fuerza Nueva. Más preguntas, por favor. Señor Fernández Cuesta, ¿qué trayectoria política hubiera seguido España en el caso de que José Antonio hubiera tenido acceso al poder? Esa es una pregunta que produce todo un coloquio, Lola. Sí, yo creo que eso es larguísimo de explicar. Es hipótesis, claro. ¿Qué hubiera ocurrido si? Otra pregunta, por favor. Eso no es un hecho, no es un dato. José Antonio dijo que no hay más dialéctica que la de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. Señor Aranguren, ¿qué valoración hace usted de estas palabras? Naturalmente yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero hay que ponerla de todos modos en el contexto de aquella situación. No para hacerla propia, pero sí para relativizarla y entenderla en su verdadera situación. A mí me permitiría, el profesor Aranguren, que ya que ha sido tan inteligentemente breve, pueda decir yo dos palabras con esto. La verdad es que José Antonio era contrario a la práctica de cualquier terrorismo, de todo terrorismo, incluso del atentado vindicativo. Y fue objeto de duros ataques. En este país las cosas se producen así, incluso por la prensa conservadora. Se burlaban de él porque se limitaba a enterrar a sus muertos, a pedir a Dios por su eterno descanso y a decir que seguirían luchando por España. Y no aprobaba el atentado ni siquiera por motivos vindicativos. Y un día nos encontramos con que en un periódico conservador muy importante se le llama Juan Simón el Enterrador, porque no hace más que eso, enterrar a sus muertos, y prohíbe la reacción violenta. Juan Simón el Enterrador, y se le pregunta, pero vamos a ver, José Antonio, en ese movimiento se trata de un fascismo o de un franciscanismo. Así era, declara la condenación de José Antonio en relación a todo terrorismo. Bueno, pero a eso hay que agregar, querido Serrano, luego viene la lucha, que sus seguidores de todos modos no cumplieron esa consigna. Luego viene la lucha. No, antes de la guerra. Vamos a intervenir. Sí. Entonces yo también quiero hablar. Sí. Ya era una guerra. No, antes de la guerra. Ya antes de la guerra viene una guerra. En España, en la Falange empieza el año 33. Sí. Y desde el año 31 que se implanta la República hasta el año 33, yo me refiero... las calles de Madrid y de toda España están muertas, llenas de
llenas. Como ha dicho Serrano Suñer, José Antonio entendía que para que hubiese la posibilidad de una acción vindicativa era preciso... Lo que ha afirmado es que ni siquiera el atentado vindicativo lo podía hacer. Sin embargo, sus seguidores, evidentemente, que lo llevaban a cabo. Y así ocurrió mientras él controlaba a la señora. Luego se incrementó la violencia. Llegó un momento que hubo ya la lucha violenta entre comunistas y falangistas. Yo no quiero interrumpirles demasiado para que no dé la impresión de que hay un veto, pero es que si hablan todos al tiempo es imposible que les entiendan los espectadores también. Más preguntas, por favor. Fernández Cuesta, ¿cuál es la causa de que no aparezca usted en el traslado de los restos de José Antonio de Alicante al Escorial, habiendo sido el primer secretario general de la Falange, albacea, testamentario y amigo personal de José Antonio? Pues esa pregunta con tristeza me la hice yo cuando se celebró el entierro de José Antonio. Yo vine acompañando a pie el entierro de José Antonio desde Alicante hasta Madrid, pero cuando se celebró la ceremonia oficial que ha aparecido en el entierro, pues a mí nadie me hizo la menor indicación de que yo asistiese a ese entierro. De modo que quien en aquellos momentos tuviese la dirección de los negocios públicos y concretamente el entierro de José Antonio, yo no pude asistir porque nadie me invitó. Y más, me acuerdo haber visto como un simple particular desfilar el entierro en la Plaza de España. Más preguntas, por favor. Señor Prat, ¿qué alcance tuvieron los contactos de José Antonio con Ángel Pestaña y con la CNT? Yo no los conozco. Sí, conocí un poco a Ángel Pestaña, tenía una gran austeridad moral, una gran lealtad a la conciencia, y me acuerdo que se incautaron de La Época, que era un periódico conservador muy bien escrito, que lo llevaba el hijo del marqués de Valdeiglesias, compañero mío, y tenía la bondad de regalármelo. Se incautó el partido de Pestaña y lo siguieron mandando. Y asistí luego al entierro de Pestaña, pero yo ignoro los contactos. La pregunta del espectador es muy concreta. ¿Hay alguien que pueda añadir algo? Más preguntas, por favor. Don Eduardo de Rojas, ¿sabe usted si conoció Franco a José Antonio personalmente y, en caso afirmativo, en qué circunstancias y qué trato hubo entre ellos? Sí, creo que sí que se conocieron, pero me parece que Serrano Suñer es la persona más indicada para contestar a eso. ¿Serrano Suñer quiere responder a eso o alguien quiere responder? A mí me parece que la cosa en lo que a mí se refiere es tan obvia que no haría falta que cansar a nadie. Se conocieron desde luego y se conocieron a través de mí. Y en un acto puramente privado. José Antonio fue testigo mío en mi matrimonio y Franco fue testigo de mi mujer. Yo creo que cuando la primera vez que estuvieron por un espacio largo juntos y hablando fue entonces, con esta ocasión, cuando los dos vinieron a actuar como testigos a Oviedo. Luego ha habido otras relaciones de las que también he sido testigo, no siempre tan claras, tan coincidentes como una política posterior ha dado a entender. Entre Franco y José Antonio había diferencias considerables de mentalidad y de sensibilidad. Más preguntas, por favor. Señor Fernández Cuesta, ¿es cierto que don Miguel de Unamuno escribió a un amigo argentino: no sé lo que pueda ocurrir con José Antonio y me temo lo peor? En ese caso se habrá perdido la cabeza más clara de Europa. Exactamente, es verdad, esas palabras. Tengo yo aquí el texto íntegro de Unamuno, diciendo todas estas cosas de José Antonio. Corroborado. Más preguntas, por favor. Gibson, ¿existió alguna corriente de interés o simpatía de José Antonio hacia García Lorca? José Antonio apreciaba mucho la poesía de García Lorca, esto es indudable. Apreciaba también su teatro. Ahora bien, yo creo que los dos hombres no se conocían, se saludaban o se saludaron un par de veces, acaso en la Ballena Alegre, pero no se puede decir que hubiera entre ellos una amistad, no. Por testimonio de Ignacio Agustín, eso lo tengo yo y lo he leído, García Lorca, cuando lo mataron, estaba haciendo versos a la sección femenina.
Esto creo que no es verdad, porque claro, la fuente... Ignacio Agustí. Bueno, Ignacio Agustí no estaba en Granada cuando aquello, pero Luis Rosales sí. Además, Federico estaba en casa de Luis Rosales. Pero Luis es muy amigo mío. Bueno, pero Luis Rosales nunca ha dicho esto. No, Habrá dicho otras cosas. Ignacio Agustí lo ha dicho. Por favor, dos últimas preguntas, puesto que el tiempo se nos ha agotado, desgraciadamente. Bien, hay una pregunta que queríamos hacer a doña Pilar Primo de Rivera, porque han sido muchas las personas que han llamado interesándose por la vida sentimental de José Antonio Primo de Rivera. ¿Por qué no se casó José Antonio? Hombre, esta es una cuestión, yo creo que era tan íntima suya y una cosa tan particular que es mejor no hablar de ello. No se casó, pues, quizás por las circunstancias del momento, por la Falange, por lo que fuera, pero es una cuestión íntima y particular que yo creo que es mejor que no hablemos de ello. Última pregunta, por favor, Lola, de los espectadores. Señor Fernández Cuesta, ¿cuál es la idea de José Antonio sobre la reforma agraria y la actitud del Estado respecto de la banca? Haga el favor de repetírmela porque no la he oído. Sí, ¿cuál es la idea de José Antonio sobre la reforma agraria y la actitud del Estado respecto de la banca? Esto me temo que es motivo de otro coloquio, pero natural, realmente no quiero tampoco volver a cortar. José Antonio dijo tanto en el Parlamento como en los puntos programáticos de la Falange. Respecto a la nacionalización de la banca, dijo que había que ir progresivamente orientándose hacia la nacionalización de la banca. Pero yo creo que en realidad, más que sobre la nacionalización de la banca por el Estado, lo que él pensó siempre es en la sindicalización de la banca, que fuesen los sindicatos, tal como él los concebía, que no se han implantado durante el régimen pasado, el que fuese precisamente la sindicalización de la banca. Y en cuanto a la reforma agraria, yo no digo si bien o mal, sino el pensamiento suyo era hacer una delimitación de las áreas de cultivo en España, que hasta aquellas zonas que no fuesen cultivables, dedicarlas al pasto o al arbolado, después coger a todas las grandes masas obreras y trasladarlas a aquellas zonas que previamente se habían dedicado como masas cultivables. Y terminó diciendo respecto si eso tenía que hacerse con indemnización o sin indemnización, dijo que eso ya se vería, pero que la situación era tan grave que había que hacerlo a costa de los capitalistas antes que a costa de los campesinos. Yo puedo añadir un minuto. Me dejan, porque es sobre esta misma pregunta. Sí, yendo a Murcia, a un mitin, al atravesar toda esa zona de Murcia, al principio, prolindando con Albacete, se quedó aterrado viendo aquel terrorizado. Es inhumano que aquí viva gente, habría que sacarlos de aquí y llevarlos a las zonas que son fértiles. Eduardo, ¿me permites? Sí, ya termino. Él, es un minuto, pero es que es muy significativo de él y de la política de entonces. Él era partidario, absolutamente partidario de la reforma agraria. Estaba en su programa de política social. Y el discurso más enérgico, más severo que se pronunció en el Parlamento contra Jiménez Fernández, contra el gobierno, me parece que lo presidía Lerroux, que reformó la ley de bases para la reforma agraria. En el año 22, el primer gobierno dio una ley de bases de reforma agraria. Bases que no se articularon, no se desarrollaron. Luego, cuando vino el penúltimo gobierno, con participación de la derecha, ministro Jiménez Fernández, se presenta un proyecto en 1934, un proyecto de ley, y José Antonio en los días 23 y 24 de julio del 35 pronuncia el discurso más enérgico, más terrible contra el gobierno. Dice que ese proyecto debía de titularse la contrarreforma, la ley de contrarreforma agraria, y la cosa es así de pintoresca. Señalaba él, esto es una burla, ya he terminado, es una cifra nada más, esto es una burla. El ministro, se llamaba Cirilo del Río, ministro de Agricultura, nos acaba de decir que se destinarán, que se pagarán las tierras según el justiprecio que se establezca adecuadamente, que se pagarán las tierras, que el gobierno destinará 50 millones de pesetas todos los años para realizar la reforma agraria. Y decía José Antonio, si los estudios técnicos más elementales, hechos por un lado y por otro, han puesto de manifiesto que se necesitan 8 o 10 millones de hectáreas para la reinstalación de los campesinos en el campo,
8 o 10 millones de hectáreas, el precio de esta 8 o 10 millones de hectáreas son 8 o 10 mil millones de pesetas, que entonces era una cifra astronómica. Hoy se destina a y sin embargo Jiménez Fernández es el único que hizo algo en punto a reforma agraria, y después los falangistas han estado más o menos en el poder y no han hecho ni remotamente lo que hizo Jiménez Fernández. Y entonces, si me permite verdad, terminar, ¿no? Él dijo eso, 8 o 10 millones de hectáreas, 8 o 10 mil millones de pesetas, 50 millones de pesetas consignados en presupuesto todos los años para la reforma. Señores, esto es una burla. 160 años para la reforma agraria. Señores, yo lo siento porque son ya prácticamente las 12, o van a ser las 12 dentro de un momento. Siento también que alguna pregunta, yo ya la he cortado un vuelo, pero realmente es que si no, no hay lugar a más preguntas, y las preguntas deben ser sobre cosas concretas, sobre precisión de datos, concisas también como las respuestas, porque si no, realmente se abren nuevos coloquios y no hay lugar a más preguntas. Yo sé que para ustedes puede haber sido una tensión estar aquí con nosotros. Se lo agradezco muchísimo. El hecho, en nombre de los espectadores, lógicamente, el hecho de que hoy se haya podido hablar así, en directo, en vivo, todos ustedes, por primera vez de José Antonio, creo que nos lleva a eso que pretendemos siempre, que se puedan tratar nuestros temas históricos y nuestros personajes históricos. Espero que no se nos vea ningún tipo de intencionalidad de un lado o de otro. Procuraremos que pasen todos por aquí. José Antonio, por supuesto, y Franco si es necesario, y Azaña, todos los que podamos, en nombre de ustedes, y siempre que la clave pueda seguir haciéndose como hasta ahora, y va a seguir haciéndose como hasta ahora mientras dure. Es decir, hecha por el equipo del programa, y los que la siguen ya saben cómo es habitualmente. La próxima semana vamos a tratar de un tema también muy de actualidad, entre interrogantes. Rearme, simplemente eso. Contaremos también con representantes, creemos en ello, por lo menos en este momento, tanto del Pacto de Varsovia como de la OTAN, como de institutos especializados en cuestiones estratégicas, representantes del Ministerio de Defensa y de algunos partidos políticos. Gracias de nuevo, señores, por su participación. Gracias a Serrano Suñer por ser esta la primera vez que aparece en televisión. Buenas noches y hasta la semana que viene.